Y hoy estamos hablando sobre el privilegio del creyente desde una perspectiva institucional. Espero desarrollar este tema y que al final podamos entenderlo. Privilegio del creyente desde una perspectiva institucional. O sea, puntualizando el tema de una manera más intencional. Cuando el Eterno pensó en Pedro, Juan y todos los apóstoles, ya tenía el diseño para una organización, una institución. Y con el correr del tiempo y el llamamiento de los discípulos, él estaba visualizando una comunidad de fe. Y desde esa perspectiva es que Pedro es el primero en ser privilegiado. O sea que en Pedro se estaba tratando de visualizar a la humanidad que podría más tarde ser una comunidad de fe. Así que tenemos que irlo puntualizando. Para analizar el texto, y quiero que vayamos al texto que leímos, voy a leer desde el versículo número 13 para entrar en contexto. Dice así el texto: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes o vosotros quién decís que soy yo? Eso les dijo Jesús. Ahora, ¿qué dice Pedro? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, otra vez refiriéndose a Pedro, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Creo que el texto está comprensible. Ya lo hemos explicado algunas veces. Ya hemos aclarado algunas palabras sobre el pasaje. Lo que me interesa aquí es considerar ahora el punto de referencia. En primer lugar, privilegio, y luego la perspectiva, o sea, cómo se está visualizando a la comunidad de fe. Y aquí pudiéramos hacernos una pregunta como lo siguiente: ¿cómo podemos hablar de un privilegio partiendo del texto seleccionado? ¿Cómo pudiéramos nosotros hablar de privilegio partiendo del texto seleccionado? Y aquí podemos considerar que, en primer lugar, si hablamos de esto, habrá que tomar en cuenta algunos puntos de vista que deberían, en primer lugar, incentivarnos a nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Incentivarnos, o sea, motivarnos a nosotros. Y a la vez también valorar lo que somos en calidad de creyentes, y a la vez como integrantes de una comunidad de fe. Y aquí quisiera que hagamos un poquito de hincapié. Todos los que estamos acá debemos vernos, pero en el plan y la voluntad de Dios. No vernos como el accidente que mis padres eran cristianos y obligatoriamente yo tuve que ser cristiano. O voy a la iglesia porque mis padres me lo exigen. O voy a la iglesia porque me conviene. O varias cosas que pudiéramos pensar. Cuando pensamos entonces desde el punto de vista de nuestra participación, considerar nosotros que tenemos dos puntos de privilegio. Primero es que somos creyentes, y esto lo vamos a visualizar un poquito más después.
Y lo segundo, que también somos integradores o integrantes de una comunidad, que también puede llamarse la comunidad de fe. O sea, todos los hermanos que coinciden conmigo en fe, que pueden reunirse junto conmigo como una iglesia. Y ahí ya tenemos nosotros idea para visualizar el tema. Entonces tendremos que coincidir en que todos nosotros tenemos algo en común, y es que hemos sido llamados a la salvación, todos, y todos hemos sido llamados a formar una comunidad que se le llama iglesia. Yo le llamo la comunidad de fe. ¿Por qué razón? Porque todos los que creemos en el mismo Dios nos convenimos y nos congregamos en distintos puntos de la tierra, usando el mismo libro de referencia para nuestra fe y práctica, hablando de los mismos temas, hablando del mismo Señor, hablando del mismo destino, hablamos de los mismos propósitos, los mismos privilegios y cuantas cosas queramos decir. Eso da la pauta para pensar que somos una comunidad de fe, porque todos tenemos algo que nos enfoca a un objetivo principal. Y ahí tendremos que partir de la escena en la que se contextualiza el punto que tomamos de referencia. Por lo menos veremos 3 aspectos importantes que quisiera tomar en cuenta. 3 aspectos importantes. Y el primero, que visualizando el tema, tendríamos que hablar de privilegio. ¿Qué significa privilegio? ¿Qué significa privilegio? Seguramente ya lo hemos visto, pero en este caso diríamos que es la ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Si hablamos de privilegio, entonces diríamos: ¿todo Puerto Barrios pertenece a la iglesia X? No. ¿Todo Guatemala pertenece a la iglesia evangélica? No. Hay una buena cantidad de personas que no pertenecen, pero algunos sí pertenecemos. Entonces, viéndolo desde la referencia privilegio, a muchos de los que vivimos en un pueblo se nos apareció el Señor de alguna manera y nos persuadió, nos convenció, y somos seguidores de la iglesia. Asistimos a la iglesia. Fue entonces Él que nos establece en una ventaja que estamos en un nivel diferente. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. O sea, los creyentes, según Juan, dice que los que creen en su nombre recibieron autoridad, recibieron potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Ellos no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el Padre de ellos. Entonces, eso ya nos da a nosotros una diferencia. Si estuviésemos hablando de niveles, estaríamos hablando de centímetros. Pensemos en 40 centímetros o 20 centímetros. Nosotros estamos 20 centímetros arriba de los demás. A eso le llamaríamos un privilegio. Ya nos tienen a manera de que nos vean un poco más, porque alguien nos elevó de nivel. Este alguien se llama Cristo Jesús. Él vino y nos elevó de nivel. A eso se le llama un privilegio. No somos hijos de pecado, ahora somos hijos de luz. No somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. No somos igual que los demás. Eso es privilegio, hace diferencia. Y esta es disposición del Señor, no es disposición de nosotros. Así lo quiso Él. Desde que nos creó, así lo quiso. Y nos ha seguido la pista desde que nacimos hasta hoy. Y Él ha estado pendiente de nosotros. Nos hubiéramos podido perder cuantas veces quisiéramos, pero Él ha estado pendiente y no nos ha dejado. Cuando nos queremos salir, nos jala la cuerda y ahí venimos de vuelta, porque Él está bien interesado en mantenernos en el privilegio que nos ha concedido. Así que tenemos que verlo ahí. Muchos son llamados y pocos escogidos. Así lo dijo Jesús. Muchos son llamados. Jesucristo murió por toda la humanidad.
es así. Jesucristo vino por amor a toda la humanidad, es así, ¿verdad que sí? Todo el mundo está dentro del paquete de propuesta para salvación. Ninguno está exento del plan de Dios. Toda la humanidad es parte de un proyecto y el Eterno está interesado en toda la humanidad, pero no todos han intuido, pensar por esa palabra, no todos han intuido su necesidad de depender de la vida que ellos deberían tener, la vida que les fue otorgada desde que se formaron en el vientre de mamá. Desde ese momento ellos le pertenecen al Señor. Por lo tanto, no todos reconocen eso. Así que hay algunos que viven como ovejas sin pastor, pero algunos hemos sido alcanzados. Así que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Tiene un punto de vista escatológico este asunto, pero voy a detenerme ahí. Solamente quiero de manera superficial considerar que entre toda la humanidad, aunque el Evangelio es para todos y aunque la invitación es para todos, al final de cuentas, no todos somos templos del Señor, porque no todos le abrimos el corazón para que Él more plenamente en nosotros. Pero los que estamos aquí podemos decir nosotros: bendito sea el Señor, somos privilegiados por Él. Tenemos el privilegio grande y sublime de ser hijos por creación e hijos por redención. Así que nos habíamos perdido, pero Él nos restauró. Tenemos un doble privilegio. Él nos hizo y además de eso, Él nos redimió. ¿Y qué privilegio, pues? Que Él se interese por mí. No todos obedecieron al llamado, pero diga conmigo: yo sí obedecí. Amén. ¿Cuántos obedecieron al llamado? ¿Todos obedecieron al llamado? No, no todos han obedecido al llamado, pero usted y yo obedecimos al llamado. Así diga conmigo: somos privilegiados por haber oído y entendido que nos estaban llamando, y luego acudimos al llamado y fuimos declarados hijos de Dios. Amén, bendito sea su nombre. Aquí tendremos que razonar. La Biblia misma dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Y aquí podemos decir que hay un objetivo: que nosotros, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hace muchos años se escribió del hermano Pedro. Nosotros no sabíamos nada de él, pero llegó la noticia a nosotros. Hace poco yo la comencé a escuchar. Hace un poquito más de 50 años yo empecé a escuchar la noticia del hermano Pedro. Ya han pasado algunos años ya y yo sigo escuchando del hermano Pedro. Pero yo no creo que el mundo tenga 50 años. El mundo tiene más. Así que el hermano Pedro sucedió hace muchísimos años. Se escribieron algunas cosas que tienen que ver con el hermano Pedro, y ahora yo estoy leyendo algunas cosas que el Eterno, a través de Jesús, el Verbo encarnado, le habló a Pedro. Entonces, dije al principio que Pedro como que configura a una humanidad redimida, para que esta humanidad redimida sea constituida una población creyente en el Señor. Y aquí tendríamos que pensar que si se escribió algo, se escribió para nuestra enseñanza. Y ahora tendríamos que ir por lo menos a ver tres aspectos importantes en esta vez. Y la primera forma o aspecto que tendríamos que ver es acerca de la intuición sobre la personalidad de Cristo. Intuición sobre la personalidad de Cristo. Y cuando decimos intuición, estamos recibiendo aquella revelación interna que nos da la pauta para asentir con algo que estamos recibiendo información. Todos los que estamos aquí estamos oyendo un mensaje que ya conocimos, ya lo hemos escuchado muchas veces, y nos atrevemos a asentir o a estar de acuerdo con el que nos está hablando. Eso no se puede lograr si no fuera por la intuición. O sea, el Eterno nos creó y nos puso aquí adentro de una vez una parte de nuestro ser que nos identifica con la naturaleza de Dios. Así que al escuchar de Dios
entonces estamos conectando con Dios, pero necesitamos más explicación para que esa intuición tenga claridad. Entonces lo primero que podemos ver es que cuando Jesús está preguntando a sus discípulos, le dice: la gente, ¿qué habla de mí? ¿Qué piensa la gente? Y entonces ustedes ya leyeron qué piensa la gente, pero luego se dirige a ellos: ¿y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro le dice: yo tengo una idea, se me ocurre una idea. Estoy pensando que tú eres el Hijo de Dios. O sea, tu procedencia es de Dios. Jesús le dijo: muy bien, has acertado. Lo primero entonces que Pedro recibe fue la intuición. O sea, percibo, en otras palabras, percibo que tú no eres cualquier cosa. Percibo que aunque unos dicen que eres Elías, otros que dicen algún profeta, otros dicen que eres esto, pero yo percibo que tú eres el Hijo de Dios. Es interesante pensarlo. Ya veremos un poquito más. El privilegio entre todos los discípulos. Veamos acá. Vemos a un Pedro que había intuido la procedencia de Cristo. O sea, a Pedro ya se le ocurría pensar: yo pienso que este viene de Dios. Yo siento que este viene de Dios. ¿Es algún discípulo diferente o es algún profeta diferente, algún maestro diferente? Pero lo que él está haciendo no lo hace si no fuera porque venga directamente de Dios. Y hay algunos que lo hablan de esa manera. Así que está intuyendo en primera plana que viene de Dios. Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hablamos de la palabra el Cristo, utilizamos la palabra Jesucristo. Estamos diciendo Jesús, aquel que tiene una misión salvadora, es ungido para cumplir la misión para la que es nombrado. Así que Jesucristo significa eso. Y estamos tratando de puntualizar que Pedro dice: tú eres el que el Eterno ha escogido para cumplir la misión justo para este tiempo. Porque hablar del Cristo era el ungido de Dios para salvar a la nación de Israel. Y allí Pedro estaba entonces ya haciendo una declaración. Intuye y luego confiesa. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que con el corazón se cree. Pero ¿qué dice lo demás? Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pedro intuye que el que está frente a ellos viene de Dios y luego lo señala con una misión redentora. Y entonces Jesús agrega algunas otras cosas. Como podemos ver en este caso, tendríamos que puntualizar el cómo pudiéramos aplicar nosotros ese privilegio ya para nuestra vida. Porque Pedro ya se murió hace rato. Pero la iglesia no se detuvo. Era lógico que si Pedro se murió y también los discípulos, la iglesia se muriera, porque había muerto antes su maestro. Quiere decir que pudieran hacerle frente todos ellos hasta que se muriera el último y terminó la iglesia, porque no había más maestro. Sin embargo, la palabra nos enseña que la iglesia no se detuvo a partir de Pedro. No se detuvo, siguió la iglesia multiplicándose. Vino la segunda generación de discípulos, la tercera generación de discípulos, hasta que llegó a nosotros la lamentada noticia del Evangelio. Ahora tendríamos que hacer una aplicación para nosotros. Quisiéramos decir que en nuestro tiempo, mis hermanos, son millares de personas que nos rodean. Y quiero decirles una cosa, con el respeto que me merecen muchos. A veces ni nuestra familia nos sigue. Y los que nos siguen van arrastrados. Ahí van tratando de cualquier pretexto para quedarse. Nosotros vamos, hombre, vamos a la iglesia. Y a veces ponemos reglas y decimos: si no vas a la iglesia, no te llevo a comer la tortilla de harina. Y por el amor a la tortilla de harina, el patojo se viene a la iglesia.
Y ya cuando está terminando le dice, bueno, ¿y a dónde vamos a ir a comer la tortilla de harina? Si usted le pregunta en qué leyó el predicador, le dice, no sé, porque todo el culto pensé la tortilla de harina. Nos pasa eso. ¿O no nos pasa eso? Que llevamos a nuestra familia arrastradita, jaladita, obligada. Y cuando se nos hacen ya del DPI o que ya tienen su documento personal de identificación, entonces ya no voy al culto porque ahora ya soy mayor de edad. Y usted dice, mis hijos se criaron debajo de las bancas. Ajá, pero es que debajo de las bancas no se visualiza el predicador. Y por eso es que no aprendieron de la palabra, porque estaban bajo las bancas. Es que mis hijos se criaron en la iglesia. Bueno, hay que ver en qué iglesia, porque si hubieran estado dentro de la iglesia del Señor, en donde sea, ellos hubieran aprendido a vivir con Cristo. Así que ni ellos nos siguen. Y usted dirá, ¿qué está diciendo? Eso está pasando en nuestra sociedad. Hay mucha gente de nuestra sociedad que no quiere servir al Señor. Pero levante sus manos y diga, pero yo sí. Amén. Mi familia muchas veces no quiere, pero yo sí quiero. Pero esto no tiene que ver con una decisión mía, sino un privilegio que el Señor me ha dado a mí. Así que los que creen en el privilegio que el Señor les está dando, levanten su mano y bendigan al Señor por tener el privilegio de ser seguidores del Señor por iniciativa propia, porque intuyeron y luego se agregaron a la causa del Señor y aquí están sirviendo al Señor. Y esto es interesante. Así que, mis hermanos, no todos nos siguen. Sin embargo, nosotros, algunos creyentes, hacemos confesión de fe sobre lo que hemos recibido o percibido acerca de Jesucristo. El privilegio de Pedro sube de nivel cuando recibe confirmación sobre lo que había confesado acerca de la personalidad de Cristo. Veamos qué interesante, porque el privilegio de Pedro sube de nivel en el momento cuando el Eterno le responde a través de Cristo, el Verbo encarnado. Le dice, Jesús dijo a Pedro que él era bienaventurado. Lo puede leer conmigo, porque lo que él estaba confesando no se lo reveló carne ni sangre, no era una simple intuición, era una intervención del Padre que está en los cielos. O sea, lo que Pedro está recibiendo es una revelación de arriba, que el que está frente a él viene de arriba, y entonces vale la pena seguir lo que viene de arriba. Amén. Y ahí está diciendo Pedro, bueno, no me lo sabía tanto así, pero Jesús le dice, eso que estás diciendo no te lo reveló tu propia intuición, sino esto viene de Dios el Padre que te lo quiso revelar. Así que, mis hermanos, levanten sus dos manos y bendigan al Señor todos los que creen en Jesucristo como el enviado de Dios para salvación y que Él es su Rey y Señor. Y todos los que lo creen, confiésenlo, mueva sus manos y bendígalo a Él, porque lo que usted es de seguro no lo es porque usted quiere, sino porque Él así lo resolvió y usted recibió la fuerza para servir al Señor, al Dios eterno, quien se le reveló también a usted. Interesante. Así que no se nos reveló por parte de la educación que nos dieron nuestros padres, sino porque nuestro Padre Dios quiso también hacerlo. Qué afortunado era Pedro, ¿verdad? Qué afortunado. Había escalado un nivel de relación en el mundo espiritual que le permitía reconocer de parte del Eterno quién era Jesús y a la vez saber que esa revelación tenía que ver con el Dios mismo. Qué privilegiado. Pero qué tal si cambiamos la forma de ver, y en cambio de ver a Pedro nos vemos nosotros. Deje de ver a Pedro y véase usted. Qué privilegiados al subir de nivel, no tener una fe común, una fe simple, sino asegurar que Cristo es el Señor. Ya no es solamente aquel que vino nacido de José y María o nacido de una mujer, sino es el mismo Dios entre nosotros. Y ahí tenemos que ir asentando nuestros pies y pensar que aquí, como podemos puntualizar allá, se le reveló a un Pedro, también se nos reveló a nosotros. Ahora tenemos que considerar que también hay otra pregunta que tenemos que repetir. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este privilegio o para ese privilegio? Además de haber percibido acerca de Jesucristo,
que Él es Dios, que más allá de un ejercicio intelectual que nos enseñaron en el discipulado, que nos enseñó mi papá. Yo recuerdo cuando yo estaba siendo enseñado en el campo de la fe. Tuve problemas, porque hubieron veces en los que quise retirarme. Y una vez me recuerdo que tuve que confrontarme con la realidad. Y le dije, necesito confiar en un Dios que me enseña a mi papá, pero no solo por lo que me enseña a mi papá. Tengo que puntualizar algunas cosas que me relacionen a mí en directo, porque no creo que esto es heredado. Así que tuve una oportunidad para probar al Dios que me enseñaba a mi papá. Y el Señor se me apareció en la forma como Él quiso hacerlo, y yo pude entender que el Dios de mi papá es un Dios de verdad. Y porque Él me demostró algunas cosas que mi papá me enseñó. Así que ya no era solo una información, ahora era una relación. Y ahí es donde vamos subiendo de nivel. Tenemos la convicción entonces, no solamente el conocimiento, tenemos la convicción del Emmanuel, el Dios viviendo entre nosotros, lo cual lo hemos recibido como una revelación de Dios. Quisiera preguntarles, ¿cuántos creen que Jesús en el Espíritu está con nosotros? ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué color es su piel? Pero no lo vemos, ¿verdad? Pero ¿cuánto creemos que Él está con nosotros? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo sentimos. Lo sabemos porque el Señor no solamente nos hizo aprender que Él existe, sino muchas veces se ha mostrado haciendo cosas entre nosotros. Y ahora no lo conocemos solo por lo que nos enseñaron, sino por lo que hemos vivido junto a Él. Pero esto nos lo reveló el Padre Dios. Dios con nosotros. Así que obviamente nosotros también somos afortunados, porque sin ver a Jesús creemos que Él es Dios con nosotros. Y eso no depende de nosotros, sino del Espíritu de Dios mismo. Así que, mis hermanos, Pedro tiene que ir subiendo de nivel. El privilegio de Pedro sube aún más de nivel, porque su confesión toma relevancia para sus declaraciones, o sea, para las declaraciones de Jesús sobre la institución de la iglesia. Aquí es donde va tomando rumbo. Vea qué interesante, el nivel de apreciación va subiendo. Y aquí ya vemos a la comunidad en orden. Jesús le dijo a Simón, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Quisiera leerlo de otra manera, como si le dijera, tu convicción y carácter firme y determinado es de gran valía en el reino de Dios para establecer mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro. Dijéramos, me encanta tu convicción y tu carácter firme, porque eso es lo que significaba. Porque Pedro era de un carácter así fuerte. Era la persona que podía dar la cara, y no solo la cara, también la cabeza a causa de la fe, porque lo demostró más tarde. Entonces el Eterno a través de Jesús le dijo, tu carácter, tu convicción firme y determinado es de gran valía en el reino de Dios para establecer mi iglesia. Vea la historia y se va a dar cuenta. Pedro dio la cara y defendió la causa del evangelio más tarde. Entonces el carácter de Pedro, la determinación de Pedro, la convicción de Pedro serviría como un ejemplo de quiénes eran las gentes que se necesitaban para que la iglesia prevalezca. Eso es lo que tendríamos que decir. Gente como tú, le dice Jesús a Pedro, es idónea para estar de pie formando siempre mi iglesia, a pesar de que haya fuerzas infernales en su contra. Tu convicción, tu determinación y mi sostén, hablando de la relación, harán de la iglesia una organización indestructible. Amén, mis hermanos. Qué fantástico. La pregunta es, ¿qué se hizo Pedro? Diga conmigo, Pedro ya se murió. O no se ha muerto todavía. Pedro ya se murió. ¿Verdad que sí? Ya se murió. Físicamente ya se murió.
Pero aquí están los creyentes que han sido fieles al Señor desde el día que se entregaron a Cristo. Amén. Han habido momentos bien feos en la vida cristiana, pero aquí vamos. Y la iglesia ha tenido lugar y sigue teniendo lugar gracias a que, levanten la mano todos los que creen lo que voy a decir, los que son fieles a su llamado y que perseveran a pesar de las dificultades. ¿Cuántos lo quieren confesar? ¿Cuántos se atreven a levantar sus manos? Son fieles a sus llamados. Muchas veces ha habido momentos de ganas de tirar la toalla, y no solo la toalla, toda la ropa. Pero el Señor nos ha ayudado para que nos mantengamos de pie gracias a su fidelidad. Nuestro carácter ha tenido que ver, sí, porque somos fieles a lo que somos. Yo dije en una ocasión, me considero un hombre de verdad, y cuando le doy palabra a alguien me atrevo a decirle, quiero cumplírsela. Pues eso lo pensé un día. Estos pocos pelos que tengo en la cara no son por gusto, son del género masculino, así que creo que soy hombre. Entonces le di palabra al Señor y le voy a cumplir al Señor. Y aunque a veces vaya con la cara de arrastrada, levantaré por rato la cara y me acordaré que soy hombre y empezaré a seguir adelante, porque el que me llamó todavía está conmigo. Amén. No por mis fuerzas. Yo voy con la cara de arrastra, pero la levanto y me acuerdo que Él va adelante. Entonces, a como puedo me levanto y allá voy, porque mi convicción es que Él es mi Señor. Y todavía no ha terminado conmigo. Me tiene un poquito más. Eso es una convicción. Así que, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros aplicar para ese privilegio? Nosotros tenemos algo en común con Pedro y con los apóstoles. Diga conmigo, la fe y la humanidad. Creemos en el mismo Dios en distinto tiempo, y somos humanos como lo era Pedro. ¿Verdad que sí? Pedro era humano y también nosotros somos humanos. La fe en Cristo lo salvó a él y la fe en Cristo nos ha salvado a nosotros. Eso significa tener algo en común. A diferencia que ellos le vieron que aunque tenían la limitación de creer en él por verlo de la condición de conciudadano, era una limitación para creer. Pero ¿de dónde puede ser Dios? Si este es el hijo de no sé quién. Entonces, ¿cómo puede ser Dios? Sin embargo, Pedro tuvo la revelación para entender que él, aunque era hijo de María, venía de Dios. Amén. Quisiera seguir hablando mucho. Nosotros no sabemos nada por vista. Yo no sé qué color era la piel de él, ni si era colocho o era pelón. Yo no lo sé, solo porque lo pintan. Y yo no creo tanto en la pintura. Digamos que era como lo pintan. Bueno, a lo mejor era como algunos de nosotros sin pelo, o a lo mejor era colocho, o a lo mejor era pelo largo. No me interesa. Lo que me interesa es que yo creo que él vino de Dios. Y no lo vi, pero lo creo. Y lo mismo que hizo con aquellos ha hecho conmigo, me salvó. Así que nuestra convicción y carácter firme sirve también para darle relevancia y prevalencia a la iglesia, a pesar de las dificultades. Porque Él está con nosotros. Creen que está con nosotros, ¿verdad? Le pueden rendir a Él una ofrenda, como usted quiera. Un grito, una alabanza, un aplauso, como usted quiera, porque Él se ha dado a conocer a nosotros. Así que, hermanos amados, ser creyente es un privilegio que, visto desde la perspectiva institucional y según la disposición de Dios, el que estemos de pie como creyentes y como una comunidad de fe es una obra de Dios. ¿Lo quieren confesar conmigo? Diga conmigo, que estemos de pie como creyentes y como una comunidad de fe es una obra de Dios. No es obra de nosotros. Amén. Que estemos de pie y que seamos una iglesia organizada todavía es obra de Dios. No lo podemos descartar. No solo por la intuición y la confesión sustentada en la revelación, elección divina, sino también de nuestra convicción que ha sido importante en el establecimiento de la iglesia en la tierra. Y quiero que nosotros entendamos, mis hermanos, el Eterno nos infunde fe y nos da la valentía para que una vez iniciada la senda de la vida cristiana, diga conmigo, nada pueda separarnos del amor de Dios. Amén. Pero esto no se debe a nuestras fuerzas. Él va delante de nosotros. Y cuando sentimos que ya no sentimos para nada, que ya no podemos,
Entonces de repente miramos la mirada dulce del Señor que nos dice, falta un poquito, vámonos, tú puedes. Me levanto con todas las fuerzas bien terminadas, empiezo a tomar energía, me tomo un vasito con agua porque la presión se me está bajando y voy para adelante en el amor del Señor. Y vamos para adelante porque Él me sostiene con su amor. Amén, hermanos. Así que tenemos la certeza de la asistencia del Señor. Y así que quisiera terminar diciendo, si Dios confió en nosotros, procuremos no deshonrarlo en ninguna manera. Lo puede decir conmigo, si Dios confió en nosotros, procuremos no deshonrarlo en ninguna manera. Digámosle a Él, te voy a demostrar que mi carácter es igual que el de Pedro. Tengo tanta fe, tanta seguridad de que tú existes y que estás aquí conmigo, que si me toca dar mi vida por ti lo haré. Eso dijo Pedro. Y aunque no lo hizo en el tiempo de él, lo hizo en el tiempo de Dios. Y cuando le tocó dar su vida por causa de la fe, lo hizo. ¿Se recuerda que Pedro dijo eso una vez? Hasta mi vida daré por ti. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Pregunto, ¿la dio? ¿Dio su vida por causa de la fe? Sí. ¿Por qué lo hizo? Porque su carácter, su convicción, su determinación eran suficientes, y gente como esa necesitaba el Señor para que su iglesia cumpliera su cometido, que aunque se levanten las fuerzas del infierno, la iglesia no se puede destruir porque Él y nosotros hacemos mayoría. Y vamos hacia adelante en el amor bendito de nuestro amado Salvador. Él con nosotros, y si Él confía en nosotros, vamos a procurar no defraudarlo en ningún momento. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado para esta ocasión. Ayúdanos, Señor, para entender que nos queda a nosotros la responsabilidad de cuidar el privilegio que se nos ha entregado, cuidar la confianza que tuviste para nosotros, perseverar con firmeza sabiendo que nuestra participación en la comunidad de fe no es en vano. ¿Cuántas veces pasamos por momentos difíciles? A veces sentimos como que ya no podemos, pero luego nos damos cuenta que contamos con tu asistencia divina, lo cual nos hace estar firmes y constantes. Gracias, Señor, porque en los momentos de adversidad, de muchas pruebas, de mucha dificultad, hemos podido constatar que nuestra firmeza ha sido un instrumento en tus benditas manos, y la iglesia ha logrado prevalecer gracias a tu asistencia, pero también a la palabra firme que algunos hemos dicho, te voy a servir, Señor. Y en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue avanzando gracias a tu asistencia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy tenemos el privilegio no solamente de ser creyentes, sino también de ser constituyentes de una iglesia que se ha instituido en el mundo. Tú vistes a la iglesia en el mundo con perpetuidad, y aquí está la iglesia, Señor. La iglesia que comenzó en aquel siglo está viva hoy porque tú la has levantado para que prevalezca. Gracias a tu fidelidad y a la fidelidad de muchos hermanos que han sido fieles hasta la muerte, y seguramente tienen ganada la corona de la vida. Ahora te pedimos que nos ayudes a nosotros para seguir siendo fieles, para que en las luchas y en las pruebas podamos seguir avanzando y saber que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por este tiempo. Te honramos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.